Episodio 28, herramienta texto. Vamos a crear una miniatura de vídeo, pues como las que creo, los thumbnails que yo creo para el canal. Así que, bueno, puede estar interesante este episodio. Es muy sencillo, no voy a dedicarle mucho tiempo, sobre todo vamos a ver en detenimiento pues la herramienta texto para ver qué cositas yo añado a los textos, sobre todo cuando vamos a ponerlos sobre una fotografía. Así que, venga, vamos a ello. Vamos a crear un nuevo archivo, crear nuevo, y vamos a crearlo a medida. En píxeles van a ser 1920 por 1080, porque esa es la proporción 16/9 para vídeo. El resto lo dejamos tal cual, crear. Entonces tenemos pues un lienzo, un documento en blanco, pero con las proporciones adecuadas para servir de fotograma de vídeo, así de sencillo. Entonces ahora tenemos que traer la fotografía que queremos usar, así que vamos a usar esta, que os la dejo en los materiales que la utilicé en el otro curso, que es Juventud Loca. Juventud Loca. Vale, vamos a darle a Enter y simplemente pues o la aumentamos de tamaño, así que ya sabemos hacer esto, ¿no? Control T, comando T, transformación libre. Después simplemente pinchando las esquinas pero presionando Shift para que guarde las proporciones. Y así me vale. Si no, podríamos hacer rellenar según contenido o escalas según contenido, que esto sabemos hacerlo, porque también lo explico en el curso. Así que bueno, dos opciones para rellenar esos huecos. Vale, yo creo que por ahí, bueno, vamos a darle un poquito así. Así me vale. Enter. Entonces ahora ya tengo la imagen y ahora quiero crear un texto, así que directamente vamos a ir a la herramienta T de texto, simplemente. Hay muchas cosas que ver sobre esta herramienta porque para cuestiones de diseño, etcétera, tiene muchísimas cosas, muchísimas herramientas, pero bueno, básicamente si hacemos clic en la herramienta texto y después hacemos clic donde queramos en la pantalla, pues empezamos a escribir. Pero bueno, hay veces que no nos damos cuenta, por ejemplo, que si presionamos la herramienta texto, hacemos clic y dejamos apretado, tenemos herramienta texto horizontal, que es la normal, pero luego para escribir texto vertical, que hay veces que queremos escribir un texto vertical y nos volvemos locos porque no sabemos cómo, pues es simplemente aquí, ahí está la herramienta texto vertical. Bueno, en este caso texto horizontal y directamente pues hago clic donde quiera en la pantalla. Fijaos que por defecto o porque he estado trasteando pues tengo la fuente, el tamaño muy pequeño, así que podemos modificarlo de muchas maneras, pero vamos a ir aquí arriba donde pone T pequeña, T grande y 401 pt puntos. Entonces vamos a subir pues más o menos como por ahí y escribimos el título de este vídeo, que va a ser Juventud Loca. Vale. Si queremos seguir trabajando mientras estamos escribiendo sobre esta capa, es decir, modificar el tamaño, posición, etcétera, podemos hacerlo. Simplemente, fijaos, si yo presiono control, entonces puedo moverla, la capa, así. O incluso si presiono control y luego hago clic sobre una de las esquinas, puedo mover y luego presiono shift, entonces me guarda la proporción, ahí. Eso es, ahora presiono control y lo muevo. Bueno, esto es muy de prueba, pero vamos, así me gusta. Vale, ¿qué más cositas? Pues hay un montón de cosas. Por ejemplo, aquí podemos cambiar cómo queremos que esté justificado. A la izquierda, en el centro, a la derecha. Podemos cambiar el color del texto. Pues por ejemplo, ¿veis cómo he hecho eso? Fijaos, para seleccionar todo, en vez de tener que hacer así, clic en un lado y seleccionar todo, podemos hacer 3 clics y entonces selecciona la línea entera. Si hacemos 2 clics, selecciona una palabra. Si hacemos 3 clics, la palabra entera. Si hacemos 4 clics, el texto entero, si tiene varias líneas. Bueno, de momento, 3 clics, seleccionamos todo. A lo mejor voy a seleccionar texto blanco. Eso es. ¿Cómo lo he hecho? Pues simplemente selecciono todo, clic aquí en este cuadradito y elegimos el color que queremos. O incluso, si sacamos el cursor fuera del cuadro de selector de color, pues seleccionamos el color que queramos. Pues alguno de estos nos gusta, o este de aquí abajo, o bueno, en este caso, yo creo que blanco funciona bastante bien. Ahora, fijaos aquí a la izquierda, tenemos para elegir el tipo de fuente. Entonces hacemos clic en esta flechita y directamente se nos cargan todas las fuentes que tenemos, o por defecto con el Typekit, aquí añadir fuentes Typekit, es decir, como la herramienta de fuentes de Adobe o cualquier otra que hayamos instalado. Y a la izquierda de cada fuente tenemos estrellitas. Por ejemplo, si hay algunas que utilizamos muy a menudo, pues es más cómodo que le hagamos clic en la estrellita, entonces se nos queda como favorita y es muy fácil encontrarla. Y después, pues bueno, aquí tenemos para elegir un montón de fuentes, además que yo tengo muchas instaladas, así que fijaos, si paso el cursor por encima, pues me deja ir viendo una previsualización de todas ellas. Así que bueno, para no hacer mucho lío, yo creo que voy a elegir esta de Anemone, que esta me la descargué yo, esta es de pago. Hago clic en ella y fijaos que por defecto pues se hace muy pequeñita, además las letras muy juntas, etcétera. ¿Cómo modificamos esto de manera sencilla? Pues muy sencillo. Vamos aquí, hacemos 3 clics, seleccionamos todo, pero ahora vamos a mostrar el panel texto para tener aquí todas las cuestiones de manera más sencilla para modificar. Entonces, ventana, vale, no es texto, bueno, he dicho texto, es carácter.
carácter. Entonces tenemos el panel carácter y párrafo. Carácter, párrafo. Entonces, aquí ¿qué tenemos dentro del panel carácter? Un montón de cosas. La fuente que usamos. Después, si es regular, si es negrita, si es cursiva, todo esto. Después, el tamaño de la fuente. Entonces, directamente o pinchamos sobre la T y movemos el cursor izquierda a derecha para cambiar tamaño, o ponemos el número que queramos. Aquí hacemos clic o hacemos clic y entonces ya nos salen pues unos cuantos tamaños predeterminados. Vale, más cosas. A la derecha tenemos la distancia de interlineado. Voy a hacer otra línea para que lo veamos y voy a poner... ¿Qué tal, loca? Entonces está una línea sobre la otra. Si hago clic en la AA esta, que se llama simplemente definir interlineado, clic y muevo, pues fijaos, pongo una distancia más grande entre líneas. Ya está. Pero bueno, en este caso como solo tengo una línea, pues voy a borrar, porque la otra no me interesa. Voy para atrás, eso es. Después, esto de aquí, ¿qué es? Definir el kerning entre dos caracteres. Vale, ¿qué es el kerning? Bueno, aquí le llaman kerning, no lo han traducido. Es el espacio entre letras, simplemente. Vale, ahora las letras están muy juntas entre sí. Hay muy poquito espacio entre ellas, incluso algunas se solapan. Así que selecciono toda la línea haciendo 3 clics y voy aquí a la derecha donde pone definir el tracking para los caracteres seleccionados. Entonces, fijaos, simplemente muevo ese valor y separo las letras. Muy sencillo, yo creo. Después tenemos más cuestiones, pues por ejemplo, la proporción en vertical, en horizontal. Si queremos hacerlo completamente manual, podemos dejar 100 como estaba, porque en general depende de la fuente, pero podemos desproporcionarlo. Después aquí tenemos el color, pues podemos cambiar el color desde aquí directamente. O aquí pues tenemos otras opciones, por ejemplo, negrita falsa, cursiva falsa, todo en mayúsculas, versalitas. Bueno, tenemos un montón de cuestiones. Subrayado, tachado. Vale, de momento lo dejo así. Fijaos que cuando selecciono el texto, invierte la imagen entera para que yo vea los cambios que estoy realizando. Si quiero previsualizar cómo queda antes de deseleccionar el texto, entonces puedo darle Control y H y se ocultan las guías. Pero si le doy otra vez Control H, están activadas, así que no hay que olvidarse de que se pueden activar o desactivar. Vale. Bueno, yo creo que de momento ya estaría, así que le voy a poner algunos efectos. Es decir, cuando ya he manejado más o menos lo que es la herramienta texto dentro del panel carácter, puedo añadir efectos. ¿Cómo se hace eso? Pues voy aquí a la capa texto que se ha creado, fijaos aquí a la derecha, y directamente hago doble clic en el espacio que hay en blanco o voy aquí donde pone FX. Entonces, bueno, como queramos. Doble clic, se abre el panel estilo de capa y entonces, por ejemplo, podemos poner una sombra paralela que si no se ve mucho, pues podemos directamente pinchar en la pantalla, fijaos, y es que fijaos, está como súper grande, así que tengo que cambiarla de tamaño. Voy a cambiar la opacidad. Está hecha un lío, en la sombra, está súper modificada porque he estado jugueteando con ella, así que voy a presionar Alt u Opción en Mac y le doy aquí a restaurar. Y empieza como al principio. Vale, voy a la sombra paralela, la activo y entonces ahora subo la opacidad, a lo mejor cambio la distancia, lo veis ahí, ¿no? Lo voy a poner un poquito más así para que se vea. La extensión, el tamaño. Bueno, en este caso yo creo que con sea muy ligerita, vale. Si queréis también podemos hacer clic sobre la pantalla. Entonces ahora como tenemos la sombra activada, podemos moverla donde queramos, como por ahí. Vale, aquí hay un montón de opciones. Por ejemplo, podemos crear un bisel para que parezca como que está en 3D. Eso también mola. Podemos crear un trazo. Voy a quitar el bisel primero para que lo veamos. Trazo pues es directamente pues un borde exterior, que si pinchamos donde la palabra trazo nos aparecen las opciones y podemos cambiar el color, por ejemplo, para que se vea bien. Negro. Y entonces, fijaos, pues un trazo negro directamente, trazo. Pero también podemos crear una sombra interior o podemos crear un resplandor interior o bueno, un montón de opciones. Yo en general, como mucho, utilizo un trazo si lo necesito. Si es una cuestión muy concreta, utilizo el bisel, pero siempre, casi siempre utilizo la sombra, sobre todo para diferenciar el texto del fondo, porque cuando se hace un thumbnail, una miniatura para un vídeo, es muy importante que el texto se lea con mucha facilidad. Entonces que si le damos aquí al zoom súper pequeñito para que la imagen se vea muy pequeña, que se pueda leer fácilmente. Y hay veces que si no hay mucho contraste entre el fondo y el texto, pues no se ve bien, no se diferencian bien los caracteres. Entonces, bueno, pues la sombra nos ayuda muchas veces a crear ese contraste, esa diferenciación o a separar incluso el texto del fondo. Así que bueno, yo creo que con esto hemos visto pues básicamente la herramienta texto, aunque hay muchas cosas más que ver, como os decía, pero básicamente dentro de lo que cabe como temario para este curso de Photoshop para fotógrafos, yo creo que es suficiente. Ahora veremos algunas cositas más. Así que episodio 28, herramienta texto, se terminó. Hola, 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 ¿qué te cuentas? Episodio 29, mostrar imagen dentro de texto o forma. Toma ya, vamos a utilizar esta imagen que también utilicé en el curso anterior de Photoshop.
en el sur de España, en Granada, en Sierra Nevada. El último atardecer de 2017, increíble. Vaya día, genial. Entonces, vamos a utilizar esta imagen de fondo, pero después una imagen con texto y después formas para crear un efecto interesante. Pues esto que sabemos todos, que sale una palabra o una forma y dentro se ve la imagen. Es muy sencillo en Photoshop, pero bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca para que quede un efecto interesante. Entonces, aparte de esta imagen, vamos a traer el logo Rummenigge que también os ofrezco. Aquí lo tenemos, logo Rummenigge. Vamos a hacer un poquito más pequeñito. Voy a presionar Shift. Bueno, no tanto, solo un poquito, así. Vale, así me vale. Sí me vale. Pero voy a hacer una cosa. Voy a invertir la capa de fondo porque quiero que yo salga, que se me vea en la G. Porque aquí es como que no se me va a ver la cabeza y eso, o sea que quiero hacer un truquito. Así que selecciono la capa de fondo, la desbloqueo y voy a ir a Edición, Transformar, Volteado Horizontal. ¡Tachán! Entonces ahí la tengo. Vale, quizá voy a hacer otra cosita más que creo que va a quedar bien. Selecciono la capa de fondo, así, porque quiero que coja un poquito de estos colores del atardecer y estos azulitos. Entonces ahora la voy a agrandar un poquito, así. Yo creo que esto va a quedar bien. Y entonces voy a moverla un poquito a la derecha con el cursor, así. Así, yo creo que puede quedar bien. Bueno, sería cuestión de ir probando. Vale, Enter. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos hacer esto, simplemente tenemos que crear una máscara de recorte. Es decir, subimos la capa de fondo, es decir, la fotografía, arriba, encima de la capa de texto, y ahora simplemente, botón derecho, crear máscara de recorte. Ya está. Así de sencillo, súper sencillo. Pero, y me diréis, ¿y si yo no tengo la imagen de texto y tengo un texto mío propio, cómo hago esto? Pues no pasa nada, muy sencillo. Le damos a la T, escribimos lo que queramos, lo modificamos, con la V lo movemos, lo ponemos donde queramos y entonces ahora si yo llevo la capa arriba y le digo botón derecho, crear máscara de recorte, ocurre lo mismo. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que la fuente que estoy utilizando no la tengáis vosotros. Así que lo que puedo hacer, si quisiera por ejemplo que utilizaseis este mismo texto, aunque no tengáis la fuente instalada, pues yo le daría botón derecho, rasterizar texto. Rasterizar, eso quiere decir que convertimos en una imagen plana el texto. Entonces ya no es un texto, es una imagen. Fijaos que ha cambiado, ¿no? Vale, voy a suprimir y voy a hacer lo de antes. Botón derecho, máscara de recorte y aquí tenemos el texto. Vale, está bien, ¿no? Pero podemos decir, pues igual es que es un poco soso esto. Yo creo que se le puede dar algún toquecillo más. Pues eso es lo que os comentaba. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a duplicar la capa de arriba. Entonces, o botón derecho, duplicar capa, o con el atajo Control o comando J. Entonces, ahora la tenemos encima de todo, vamos a pinchar y la arrastramos abajo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no se ve nada ahora? Pues porque tenemos por un lado el texto, pero con la imagen de fondo, y después si ponemos detrás del texto el fondo otra vez, pues no se diferencia porque es lo mismo. Así que lo que podemos hacer es, en esta capa de fondo que hemos puesto abajo del todo, cambiamos la opacidad un poquito. La dejamos pues como por ahí. Quizá por ahí está bien. Entonces ahora podríamos decir, pero es que ya no se diferencia el texto, ya no hay ese contraste. Entonces aquí es donde os decía que entra muy en juego el efecto sombra, que por eso lo uso tanto. Entonces ya sabemos, o hacemos doble clic aquí en este espacio o directamente vamos aquí al FX teniendo la capa de texto seleccionada. Entonces activamos sombra paralela, lo llevamos un poquito para allá esto. Y podemos resetearla si queremos, restaurar a valores por defecto, aquí lo tenemos abajo, restaurar, y lo movemos un poquito la distancia. Podemos cambiar, si el sol viene de la izquierda, pues la sombra estaría a la derecha, ¿no? Entonces ahí la ponemos, o directamente pinchamos sobre la sombra, fijaos, aquí directamente en el lienzo. A ver, un poquito así, yo creo que voy a cambiar la extensión, voy a dar un poquito más de extensión para que se vea más claramente. Bueno, por ahí más o menos, está bien. Incluso podría darle un bisel, como ya os comentaba, a veces lo uso. Fijaos, en este caso, yo creo que funciona, ¿no? Queda bien. Así que le doy a OK. Y entonces a lo mejor en estas partes de por aquí arriba podemos añadir algunos objetos más. Pues por ejemplo, vamos a añadir unas formas. Fijaos, si aquí en la herramienta U, que es forma, herramientas formas, abajo tenemos herramienta forma personalizada. Vamos a hacer clic, la seleccionamos y fijaos, aquí, en esta parte de aquí tenemos forma y abajo tenemos un montón de imágenes. En este caso tengo muy poquitas y no hay ninguna así que me llame la atención. No lo sé, así que no pasa nada. Vamos aquí a este engranaje, hacemos clic y le decimos que cargue todas. En vez de animales, flechas, no sé qué, no sé cuántos, película, todas.
¿Desea sustituir las formas actuales por las formas de todas? Ok, como no tengo ninguna que he creado yo, que la he dibujado, etcétera, le doy a OK. Y entonces ahora, pues fijaos, tenemos un montón más de formas. Por ejemplo, esta de película podría ser. Vamos a ver si hay alguna de cámara. Mira, esta de música también. Bueno, no hay ninguna de así relacionada con el mundo audiovisual cargada por defecto en Photoshop, así que no pasa nada. Bueno, igual podemos cargar esta. Fijaos, esta de una película. Y simplemente vamos a la imagen y hacemos clic y arrastramos. Bueno, no está mal, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues que fijaos, yo tenía seleccionada la capa, logo, intro, y entonces se ha creado un trazado. En vez de una forma, se ha creado un trazado, porque fijaos, aquí tengo seleccionado trazado en vez de forma. Así que voy a deshacer, haciendo clic simplemente fuera de las capas. Después aquí donde pone trazado selecciono forma, y ahora sí. Ahí, eso es, vale, forma. Ahora, yo no quiero que se vea la forma en sí, lo que quiero es que también haga como el logo Rumengwo, es decir, que muestre la fotografía, es decir, que tenga efecto como máscara de recorte. Así que voy a llevar esta capa debajo de la capa del logo. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no está teniendo efecto? Pues porque la fotografía, como ya sabemos, está afectando, por ser máscara de recorte, solo a la capa de debajo. Así que vamos a liberarla. Botón derecho, soltar máscara de recorte. Ya no está afectando solo a ninguna capa. Entonces ahora el logo y la forma las selecciono a las dos haciendo clic en la primera, shift, clic en la segunda, o con control también, con comando, con control. Botón derecho, grupo a partir de capas. Aquí lo tenemos. Y le llamamos grupo 1, da igual, vale. Ok. Entonces ahora, fijaos, si voy a la capa de antes, a la fotografía, la que está arriba del todo, botón derecho, crear máscara de recorte, hace el efecto con las dos capas. Interesante, interesante, porque tenemos aquí las dos capas metidas. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo tengo el efecto sombra y bisel para el logo, pero no para la forma. Así que presiono Alt, pincho en donde pone efectos y directamente lo llevo a la capa de formas. Entonces, fijaos, se duplica. Y bueno, quizá yo seguiría retocando un poquito porque tal cual así no me gusta, así que yo creo que, por ejemplo, de la capa de abajo, la fotografía que hemos duplicado, bajaría más todavía la opacidad para que hubiese más contraste y se notara un poquito más pues el texto, el objeto que hemos pintado, o incluso como la fotografía tiene mucho blanco, quizá, como estoy bajando la opacidad de la foto de abajo del todo, crearía un nuevo color uniforme, le pondría así negro, pero lo pondría debajo de la última capa. Es decir, abajo del todo, ahí. Y entonces ahora bajaría un poquito la opacidad. O si no me gusta la quito. O si no me gusta la fotografía que he puesto de fondo, pues también la quito. Entonces solo quedaría esto. En este caso en concreto, esta fotografía es muy blanca. La fotografía que hemos usado tiene mucho blanco. Entonces, con respecto a un fondo blanco, pues no funciona tan bien. Así que habría que probar a lo mejor otra fotografía u otros efectos. Pero bueno, de momento yo creo que para explicar lo que atañe a este episodio, que es el episodio 29, mostrar imagen dentro de texto o forma, nos sirve. Así que episodio 29 se terminó. Episodio 30, mesas de trabajo. Vamos a ver ahora qué son las mesas de trabajo y para qué nos pueden servir, porque bueno, sí que puede ser útil utilizarlas. Hace que sea mucho más fluido el trabajo cuando tenemos que manejar pues varios lienzos, varias imágenes en un mismo documento. Entonces es muy sencillo. Vamos a ir a crear nuevo y vamos a ir a fotografía y vamos a crear aquí una fotografía. Vamos a hacer como si hiciésemos unas tarjetas de visita. Entonces vamos a crear un documento de 85 milímetros, 85 milímetros, no, 850 no, 75 milímetros por 54, que eso es la medida estándar para una tarjeta de visita. Orientación directamente vamos a ponerle en horizontal, aquí la tenemos, y vamos a activar esta opción de aquí de mesas de trabajo. Y ya está, ya estamos activando las mesas de trabajo, así que muy sencillo, ¿no? Podemos poner aquí tarjeta de business card, vale, le damos. Vale, pues ya está, ya hemos creado lo que necesitamos, vamos a darle a crear, clic. Vale, lo tenemos aquí, entonces fijaos que ya de entrada tenemos aquí esto que nos indica mesa de trabajo y a la derecha tenemos como si fuese un grupo directamente que se llama mesa de trabajo. Entonces podemos llamarle, por ejemplo, tarjeta de visita front. Sencillo, entonces tenemos la tarjeta de visita, pues la parte frontal, la parte, el anverso, ¿no? Entonces ahora trabajamos con el lienzo, pues como si fuese cualquier otro tipo de lienzo, con una fotografía normal, una composición en Photoshop, así que pues vamos a traer, yo que sé, pues una fotografía, por ejemplo, esta misma, y le traemos encima del lienzo, normal, la aumentamos de tamaño. ¿Cómo estoy haciendo esto? Pues control o comando T,
transformación libre y ahora simplemente pincho las esquinas y con el Shift pues movemos para guardar las proporciones y después le damos a Enter. Bueno, no me gusta demasiado porque se pierde un poquito, habría que hacerla un poquito más pequeña, perder un poco la proporción, pero no pasa nada. Bueno, esta foto no es muy idónea para este tipo de tarjeta por la proporción, pero bueno, no pasa nada. Entonces fijaos, ahora en el grupo tarjeta de visita front tenemos dentro la capa Calamorel y entonces a lo mejor ahora simplemente pues yo que sé, le quiero añadir un filtro de desenfoque gaussiano con unos poquitos de píxeles de desenfoque. Ahí lo tengo, filtro inteligente, desenfoque gaussiano y ahora pues simplemente pues voy a poner una fotografía mía. Esto es muy cutre, o sea, yo no lo haría así. De hecho, mis tarjetas de visita son diferentes. No las uso, pero bueno, son diferentes. Vale, entonces ahora voy a coger la herramienta W, me voy a seleccionar a mí y directamente, para no hacerlo muy complicado, le voy a crear una máscara. Simplemente aquí a la derecha, creamos un botón de máscara. Bueno, la selección no está muy bien. No pasa nada, podríamos ir aquí al panel propiedades. Máscara, podemos desvanecer un poquito la máscara. O podemos incluso refinarla, pero bueno, ya sabemos hacer esto. Y después pondré una capa de texto con la T y pongo Rumenguo. Voy a duplicar esta capa de texto, simplemente selecciono la capa de texto, control J, la duplico y ahora me voy a poner esto por aquí y voy a cambiar el texto a la de abajo, que va a ser aprende vídeo, aprende foto, sé feliz. Selecciono todo el texto haciendo clic aquí en el simbolito de la capa de texto y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y creo que el texto está un poquito separado, fijaos, sí. El espaciado está muy grande, así. Un poquito más pequeño el texto todavía. Bueno, no haría la tarjeta yo así. Creo que la haría más fina. Más fina. Mira, por aquí lo voy a poner, aquí, debajo del codo. Y voy a cambiar el color. Le pongo simplemente blanco para hacernos una idea. Y después a la capa de arriba, de Rumenguo, le voy a poner, pues, mi fuente, que es Osvaldo. Osvaldo Bold. Ah, y lo voy a poner en mayúsculas. Directamente no hace falta que lo reescriba. Fijaos, aquí tenemos un botón de todo en mayúsculas. Blanc. Lo voy a poner en uno de los colores que me gustan, que es amarillito. Todo esto sabemos hacerlo. Ok, ahora lo voy a mover un poquito. Selecciono, herramienta V. Pongo como por aquí. Bueno, por ahí más o menos. Y ahora le voy a añadir una sombra. Entonces hago clic en la capa, doble clic. Activo sombra paralela. A lo mejor está un tamaño demasiado grande. La distancia no tanto. Bueno, más o menos nos hacemos una idea, ¿no? De cómo funciona esto. Igual sería mejor por aquí. Bueno, habría que darle vueltas. Entonces, vale, ya tenemos un lienzo. Esto hasta el momento no ha sido nada nuevo. Vale, entonces ahora ya tenemos pues la tarjeta de visita front. Tenemos un lienzo dentro de una mesa de trabajo. Ahora, si queremos crear dentro de este mismo documento la parte de atrás, es decir, el reverso. ¿El anverso o el reverso? Entonces simplemente tenemos que ir a la herramienta mesa de trabajo. Aquí fijaos en la herramienta mover. Dentro de la herramienta mover, si hacemos clic y dejamos apretados, tenemos aquí herramienta mesa de trabajo. ¡Tachán! Entonces, fijaos, nos aparecen aquí unos simbolitos que pone más. Simplemente lo que vamos a hacer es añadir un nuevo lienzo dentro de esta mesa de trabajo. Podemos añadirlo arriba, abajo, izquierda o derecha. Yo le voy a dar aquí para añadir debajo. ¡Tachán! Así, muy sencillo, sencillo. Entonces ahora fijaos aquí a la derecha. Tenemos dos mesas de trabajo, una que se llama mesa de trabajo 1, la que acabamos de crear, y después tarjeta de visita front. Así que vamos a copiar el título de la de abajo y vamos a pegarlo arriba. Y vamos a ponerle back. Eso es. Entonces ahora pues podríamos hacer lo que quisiéramos. Aquí a lo mejor podemos hacer un diseñito para poner el teléfono, la dirección, los datos de contacto, a lo mejor un logo o bueno, no lo sé. Entonces bueno, vamos a ver algunas cositas más que nos pueden servir, aunque este diseño, no os fijéis en este diseño, parece una tarjeta de visita, que es muy cutre. Vale, de hecho, si queréis tarjetas de visitas, hay un montón de lugares, páginas web que ya os ofrecen diseños o incluso que podéis descargar vosotros un diseño e invertir más tiempo en crear un diseño personalizado más bonito. Pero está muy bien siempre que creamos algo de diseño desde la nada, fijarnos, es decir, desde la nada, si no eres muy experto es complicado. ¿Se puede hacer? Pues claro que sí, pero es complicado. Si estamos empezando es mejor siempre fijarse en diseños o buscar alguna plantilla, modificarla, hacerla un poquito nuestra, pero siempre es mucho más fácil apoyarse en el trabajo de otros y en la sabiduría de otros. Creo que es lo mejor. Bueno, entonces, fijaos, yo ahora mismo las capas que tengo en la tarjeta de visita front arriba, yo puedo arrastrarlas y llevarlas aquí. Entonces las tengo aquí. Y fijaos que cuando hago eso, entonces, en vez de estar la capa dentro de tarjeta de visita front, se pasa dentro de tarjeta de visita back. Entonces, bueno, simplemente pues que se está transportando de un lienzo a otro. Y también podríamos decir, bueno, pero es que a lo mejor ya no lo quiero esto porque queda fatal, así que lo podemos llevar fuera. Entonces ya no está ni dentro de la front ni la de back. Está fuera, fijaos. Aquí está cada tarjeta, pero fuera tenemos
Rumenguo. Entonces, bueno, yo no lo quiero así, pues imaginaos que yo lo pongo así, pero voy a hacer una cosa. Fijaos, si no quiero perderla de la tarjeta front, pero quiero que esté también en la tarjeta back, ¿cómo podemos hacer para, de manera muy rápida, moverla y a la vez duplicarla? Eso sabemos hacerlo. Presionamos Alt directamente con la herramienta mover, movemos y fijaos, todo lo que movemos presionando Alt se duplica. Muy interesante, muy interesante. Vale, entonces ahora sería cuestión de que cogiéramos una fuente, pues no lo sé. Vamos a poner Anemona y ponemos rumenguo.com, por ejemplo. Ahí, que está todo en mayúsculas, no quiero todo en mayúsculas. Rumenguo.com, pero le voy a quitar la sombra. Fijaos, aquí a la derecha en efectos, quitamos la sombra. Además, le voy a cambiar el color y ya lo vamos a poner en negro. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Todas estas cosas ya sabemos hacerlas, entonces no es complicado. Entonces, bueno, esto es muy cutre, pero ya sería cuestión de ir duplicando aquí las capas e ir creando el texto que queremos en cada una. Pues aquí a lo mejor es teléfono 6999888088888. Bueno, el teléfono que sea, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño si queremos, este en concreto. Y después el correo rumenguo@gmail.com, y bajamos también un poquito el tamaño. Fotografía profesional. Bueno, lo que sea. Y lo colocamos un poquito bien. Lo ponemos así. Incluso si queremos podemos crear unos márgenes para guardar un espacio en los bordes, que es lo que se llama la sangría, ¿no? Es para cuando luego después se recortan o se cortan las tarjetas una vez impresas, pues siempre hay que guardar ahí unos márgenes. Entonces, si ya tenemos una plantilla, esto vendrá integrado, pero podemos crearlo. Fijaos, vamos a Vista y vamos aquí a Nueva composición de guía. Y podemos decirle que nos guarde unos márgenes. Columnas no queremos. No queremos, pero queremos que nos guarde unos márgenes, pues a lo mejor eso de 20 píxeles, tanto arriba, abajo como izquierda, derecha. Damos OK y entonces ya sabemos que este área pues no podemos tocarlas, porque nos han dicho en la imprenta que tenemos que guardar unos márgenes de sangría de 20 píxeles o lo que nos hayan dicho. Entonces ya sabemos que todo lo que pongamos dentro de esos márgenes no se va a recortar y así estamos dentro de las áreas seguras. Entonces, fijaos qué sencillo es trabajar con mesas de trabajo, porque nos permite tener varios lienzos dentro de un mismo documento. Y esto es muy útil porque cuando queremos crear composiciones como esta, por ejemplo, tarjetas de visita o folletos o postales o todo esto que tiene pues varias caras o incluso varias hojas dentro de un mismo documento, nos hace la vida muchísimo más fácil, porque podemos incluso duplicar documentos de un lienzo a otro de manera muy fácil y agiliza todo mucho. Así que, aunque este episodio es sencillito, es muy conveniente saberlo porque normalmente no se conoce si hemos empezado a trabajar con Photoshop directamente sin formarnos un poco. Así que, episodio 30, mesas de trabajo, se terminó. Episodio 31, bibliotecas. ¿Qué es esto de biblioteca? Suena aburrido, suena a que no lo voy a usar, suena a que me da igual esto. Bueno, pues si eres como yo, pues probablemente esto es un poco lo que pensarás al principio. Pero en este curso no enseño nada porque sí, no hay nada baladí. Entonces todo tiene sentido. Lo que no me gusta no lo explico. Lo que me parece útil de verdad lo explico. Entonces, de verdad las bibliotecas son útiles. Así que, una vez aprendemos a usarlas, ya veremos por qué. Vamos a ver qué son las bibliotecas, porque esto es un lugar dentro de Photoshop donde podemos guardar absolutamente todo lo que usamos comúnmente. Es decir, podemos guardar imágenes que usamos comúnmente, o por ejemplo, palabras, o por ejemplo, estilos de carácter, o por ejemplo, tipos de efectos que añadimos. Todo eso lo podemos guardar ahí. Pues por ejemplo, yo que creo miniaturas, thumbnails de vídeo, todas las semanas, varias veces, porque tengo 2 canales, pues tener los estilos de carácter, es decir, los tipos de fuente, el tamaño, la sombra que le pongo, guardados para que yo con un clic pueda aplicarlos a donde quiera, pues ahorra muchísimo tiempo. Y también podemos guardar cualquier tipo de cosa. Entonces vamos a ver cómo se hace. Simplemente tenemos que activar aquí arriba el panel bibliotecas. Bueno, aquí arriba donde esté, que si no lo tenéis activado, pues ya sabéis, podéis ir a ventana y tenéis aquí bibliotecas. Entonces directamente pues le podéis llamar My Library o podéis llamarle como queráis, nueva biblioteca o lo que queráis. Y entonces, por ejemplo, yo este texto del episodio anterior que hemos estado creando, esto es muy típico que yo lo utilice. La palabra Rumenguo con la fuente Oswald, bold, además con una fuente, este color, etcétera. Entonces, si yo lo quiero usar, pero no quiero crearlo cada vez que lo uso, entonces simplemente selecciono la capa, que es esta de aquí, fijaos, y voy aquí al panel biblioteca a donde pone el más. Entonces me dice, ¿qué quieres añadir? ¿Pero qué quieres añadir? El gráfico, es decir, el texto, que es guardar el tipo de fuente, el estilo de carácter, el estilo de capa, el color de texto, el color frontal, pues a lo mejor lo quiero añadir todo. Plonk.
quiero añadir todo. Entonces fijaos, se guarda tanto el texto, Rumenguo, copia, como el estilo de capa, es decir, la sombra, como la fuente, como los colores frontales y principal. Entonces, vale, entonces por ejemplo voy a crear una nueva mesa de trabajo, bueno, un lienzo. Entonces voy aquí al botón mover, selecciono herramienta mesa de trabajo, se me pone aquí los botoncitos, creo uno nuevo y entonces lo tengo en blanco. Pero tengo ya cosas guardadas en la biblioteca, ¿no? En mi biblioteca. Así que fijaos, en el apartado gráficos, como he guardado el texto, simplemente pincho y arrastro. Y aquí lo tengo, tal cual, no tengo que hacer nada, no tengo que escribirlo, no tengo que añadirle nada. Pero a lo mejor, después le doy a Enter. Pero a lo mejor luego creo un texto y le llamo... Después le doy al tic para aceptar y con la herramienta V lo muevo, pero ahora digo, vale, es que lo quiero igual que el de antes, quiero la misma sombra, etcétera. Así que pues voy al estilo de capa y hago clic y se añade la sombra, el estilo de capa. Fijaos, sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi foto de perfil también la quiero guardar porque la uso mucho, a diario. Entonces simplemente voy aquí a la capa donde está, aquí mi foto de perfil, pincho y la arrastro aquí a mi biblioteca. Entonces en donde gráficos está guardada. Fijaos, se va guardando. Entonces se nos van guardando todos los gráficos que queremos, que usamos muy a menudo, fotografías, texto, lo que sea, todos los estilos de capa que usamos, los estilos de carácter. Entonces tenemos que ponerles un nombre identificativo para que sepamos cuál es, porque si no nos vamos a tener aquí un montón de estilos y nos vamos a hacer un lío. Y después cuando queremos usarlo, pues ya simplemente lo traemos aquí. Ah, pero no se ha guardado con la máscara. Tendremos que haber aplicado la máscara. Si queríamos que se guardase con la máscara, tendríamos que haberla aplicado primero en la capa y después guardar esa capa en la biblioteca. Y después entonces ya pues se aplica con la máscara. Después a lo mejor, pues fijaos, a esta capa le quiero aplicar el estilo de capa de sombra. Tal cual, se guarda. Ahora podría ir yo a editarla. Puedo cambiarle cositas a la sombra, porque es un estilo de capa que he aplicado, pero puedo modificarlo. Así que bueno, yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo potente que pueden ser las bibliotecas, sobre todo si hacemos un tipo de retoque, un tipo de trabajo, un tipo de edición o diseño común asiduamente. Así que, episodio 31, bibliotecas, se terminó. Episodio 32, vamos a ver cómo guardar varias fotografías, muchas fotografías con el procesador de imágenes, que esto es potente. Vale. Imaginaos que hemos estado trabajando pues en un montón de fotos que necesitamos para una exposición o lo que sea, entonces las tenemos aquí ya todas terminadas, hemos hecho los últimos retoques o hemos hecho lo que sea, todos los retoques finales. Ahora, podríamos ir guardando una a una, pues ya sabemos, podemos directamente, si las tenemos en PSD, pues Control S, o si queremos guardar como Control Shift S, acordaos que es comando Shift S en Mac, lo guardamos donde queramos, elegimos aquí el tipo de formato que queremos, ya sabemos cómo hacer esto, ¿no? Guardar normalmente, simplemente guardar. Pero si no queremos guardar todas manualmente y queremos guardarlas todas a la vez, o incluso guardarlas en diferentes formatos todas a la vez, entonces es muy cómodo que usemos el procesador de imágenes. Así que directamente vamos a ir a Archivo, vamos a Secuencias de comandos y vamos a Procesador de imágenes. Directamente, entonces queremos que guarde, por ejemplo, todas las imágenes abiertas, usar imágenes abiertas. Después decimos que guarde en la misma ubicación, pero aquí es donde podemos ir retocando cositas. Por ejemplo, queremos que guarde en JPG, pero queremos que sea un tamaño pequeñito, entonces aunque la calidad pues sea la máxima, pero le podemos decir que no queremos que sea más de 1000 píxeles, tanto de alto como de ancho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las va a convertir en cuadradas? No, porque hemos activado aquí la opción redimensionar para encajar. Es decir, que va a tomar, si es horizontal, el lado mayor, el ancho, o si es vertical va a tomar el lado mayor, el alto. Entonces, como máximo, le va a dar a uno de esos lados 1000 píxeles y el otro lo redimensiona para encajar, pero no lo va a deformar. Después queremos que lo guarde como PSD porque imaginaos que estas fotografías todas tienen capas porque hemos estado haciendo un montón de retoques. Entonces queremos que nos guarde además el original como PSD pero como una copia. Y también a lo mejor como TIFF porque queremos o lo que sea. Pero bueno, en este caso yo creo que TIFF no hace falta. Así que ya estaría. Simplemente le damos a ejecutar. Ahora se guardan todas, entonces si voy a la carpeta donde las tengo todas, pues fijaos, aquí se ha creado una carpeta con las 4 fotografías en JPG y si le damos a botón derecho, propiedades, detalles, aquí tenemos alto 1000 píxeles porque esta es vertical, entonces ha redimensionado el ancho para ajustarlo a que el alto sea 1000 píxeles. Y entonces en la otra carpeta, en PSD, se nos han guardado las fotografías en formato PSD. Interesante, ¿no? Eso es interesante saberlo. De momento lo voy a borrar porque no lo quiero. Y ya está, así que episodio 32, guardar muchas fotografías con el procesador de imágenes, se terminó.
Bueno, pues episodio 33, vamos a ver cómo crear hojas de contacto. ¿Y qué es esto? ¿Qué son hojas de contacto? Pues esto en realidad yo creo que viene un poquito del mundo antiguo de la fotografía, aunque bueno, veo que todavía puede haber usos, así que me parece interesante explicarlo aquí, pero yo no lo he usado. Así que ahora cuando lo creemos, pues vamos a ver de dónde viene este uso ancestral o antiguo. Nada, no es tan ancestral. Bueno, vamos a ir aquí donde pone archivo y vamos a ir a automatizar y aquí directamente tenemos la opción de hojas de contactos. Clic. Hoja de contactos 2. Entonces directamente vamos a decirle que escoja una carpeta donde tenemos pues unas fotografías que queremos tener todas juntitas como en una hoja que vamos a imprimir. Más o menos sería este el concepto. Así que donde pone usar, elegir, vamos a darle clic. Y entonces yo tengo aquí una carpeta con fotografías que he incluido y la carpeta se llama hojas de contacto. Si tuviésemos subcarpetas ahí no pasa nada porque ahora cuando le demos a aceptar podemos decirle que incluya subcarpetas. Así que de momento pues ya tenemos eso seleccionado y después por defecto pues tiene estos valores de documento que es como una hoja normal que es 20,32 por 20,4, está en centímetros, la resolución, el espacio de color, todo esto. Después las columnas y filas. Por defecto creo que viene con 6 y 5 o 5 y 6, pero yo en este caso solo quiero que utilice 3 y 3, es decir, 3 columnas y 3 filas. Podemos decirle que primero a lo largo o primero hacia abajo. Pues lo que queramos, primero a lo largo, primero hacia abajo, da igual, 3, 3, 3 o 3, 3, 3. Entonces depende del número de fotos que tengamos, pues irá ocupando de una manera u otra. Después podemos decirle que rote para ajustar mejor y después podemos decirle que acople todas las capas, es decir, que solo veamos una única capa cuando creamos el documento o que estén todas las capas accesibles para poder editarlas. Entonces esto ya depende de lo que queramos. Y después abajo, pues la fuente y el tamaño de la fuente del nombre de la fotografía, porque en las hojas de contacto en cada fotografía aparece el nombre. Así es como funcionan. Entonces, bueno, yo creo que ya lo tenemos. Le podemos dar directamente a OK. Aquí lo tenemos, eso es, fijaos, esto es una hoja de contactos. Esto antes se utilizaba muchísimo porque cuando se revelaban los carretes, antes de hacer copias, es decir, antes de usar la ampliadora para crear copias y tener ya las fotografías en papel, se creaba con los negativos estas hojas de contacto. Entonces en cada fila pues estaba una fila de negativos, porque normalmente me parece que eran de 6 en 6, se recortaban. Y así teníamos 4 filas de 6 imágenes, por ejemplo, si era un carrete de 24 fotos, entonces teníamos ya las fotografías en pequeñito, podíamos verlas y después decíamos, pues mira, la 22 me gusta y la 4 también. Entonces esas las vamos a ampliar, las vamos a llevar a papel. Eso era el origen que yo conozco de las hojas de contacto. Ahora, pues bueno, puede ser también que las queramos usar, pues por ejemplo, tenemos unas cuantas imágenes candidatas y tenemos que llevárselo al jefe de imprenta o al jefe de redacción porque queremos que vea en papel ya directamente cuáles son los resultados y cuáles podemos elegir y entonces pues que elija una u otra. Entonces fijaos que como hemos decidido que acople todas las capas, pues aquí mismo solo tenemos una imagen y ya tendríamos que guardarla y la podemos enviar o la podemos imprimir o lo que queramos. Pero si quisiéramos poder modificar las capas, el texto y todo eso, entonces tendríamos que desactivar esa opción. ¿Os acordáis? Está aquí, automatizar, hoja de contactos y aquí la tenemos, tendríamos que desactivarla. Así que ya está, este episodio es sencillito, pero es útil sobre todo para la gente que lo necesita. Así que episodio 33, hojas de contacto, se terminó. Episodio 34 ya. 34, exportar como y exportación rápida. Vamos a ver cómo exportar como y exportación rápida, que estas opciones nos pueden dar flexibilidad y facilidad de guardado de imágenes cuando estamos trabajando pues con diferentes tipos de imágenes. Así que lo primero, pues vamos a ir a una imagen cualquiera, cualquier imagen, y vamos a ir a exportación rápida. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente vamos a archivo, exportar y aquí tenemos exportación rápida, pero fijaos que por defecto aparece exportación rápida como PNG. Entonces PNG ya sabemos que es un formato, porque esto lo vimos en el curso básico, que nos da ciertas opciones, por ejemplo nos guarda la transparencia, etcétera, etcétera. Pero puede que no queramos esto, porque no necesitamos que guarde transparencia, así que lo que queremos es exportar rápidamente, pero como JPG. Así que tenemos que cambiar esta opción que nos aparece aquí, que lo hacemos aquí abajo donde pone preferencias de exportación. Simplemente hacemos clic y fijaos que nos sale el panel de preferencias, el que ya conocemos. Entonces directamente se nos va a la opción de exportar. Así que en exportación rápida de formato, pues nos aparece PNG, pero nosotros pues cambiamos a lo que queramos. En este caso JPG. Podemos dar la calidad que queramos, pues 100 por ejemplo, si queremos.
y después podemos decirle que nos pregunte siempre dónde exportar, y después en metadatos, por ejemplo, queremos que exporte también la información de copyright y de contacto. Además, si vamos a exportar para la web o para enviar por correo, además en correo electrónico, entonces es importante que activemos la opción convertir en sRGB, porque ya sabéis que si vamos a visualizar la imagen en internet, la vamos a compartir en redes sociales, etcétera, necesitamos que todos los navegadores o todos los lugares online en los que se visualice la fotografía entiendan el espacio de color, así que tienen que estar en sRGB. Entonces le daríamos a OK, y ahora cuando vamos a archivo, exportar, exportación rápida, nos aparece como JPG. Así que damos a OK y directamente pues guardamos donde queremos, le damos a guardar y ya está. Por ejemplo, vamos a poner aquí guardar. Ya tenemos guardado rápidamente como JPG. Ahora, puede que queramos guardar como, es decir, que queramos cierta flexibilidad o cierto manejo de ciertas cuestiones a la hora de exportar, porque si nosotros hacemos el atajo Control-Shift-S o Comando-Shift-S y le decimos guardar como, tenemos ciertas opciones, pero no todas. Por ejemplo, aquí podemos elegir los formatos, sí. Vale, le decimos el nombre, le decimos que guarde el perfil ICC sRGB o que guarde como copia, le damos a guardar y además aquí nos deja ciertas opciones, pero no todas. Entonces, si damos a la opción exportar como, tenemos otro cuadro de guardado o de exportación. Vamos a verlo. Archivo, en vez de guardar como, exportar como. Aquí lo tenemos dentro de exportar como, que es el atajo Alt mayúsculas Control W. Ploc. Aquí lo tenemos. Entonces, pues fijaos, tenemos bastantes más opciones. Por ejemplo, podemos exportar la fotografía de varias maneras de una sola vez. Es decir, si vamos aquí a donde pone más, pues fijaos, se nos añade como si fuese un nuevo tamaño, que por ejemplo podemos elegir si es 1 por, es decir, si es tamaño normal, o si queremos que sea 2 por, es decir, el doble de tamaño. Además nos añade un sufijo para saber cuál es la original, cuál es la que tiene el tamaño original o cuál es la que tiene 2 por de zoom. Pero bueno, en este caso no lo queremos, así que le voy a dar al cubito de basura, lo borramos. Y aquí fijaos, a la derecha pues tenemos los distintos formatos que podemos elegir, la calidad si queremos 100% o cuál queremos. Después el tamaño de la imagen, podemos elegirlo. Podemos elegir directamente los píxeles o directamente podemos elegir la escala. Imaginaos que queremos que ocupe poco, pues fijaos, ahora mismo esta ocupa aquí que pone 2 megas. Cambiamos la escala, por ejemplo a 50%. Y entonces ahora ocupa 553 megas. Es decir, tenemos más flexibilidad a la hora de cambiar el tamaño, etcétera. Después podemos cambiar incluso el tamaño del lienzo, es decir, que la imagen permanezca igual, pero que el lienzo varíe, porque queremos a lo mejor un lienzo más grande o lo que sea. Después también los metadatos. Podemos no incluir ninguno o incluir copyright y contacto. Y después espacio de color, pues lo que os decía, importante. Si se va a visualizar en redes sociales, en internet, en el correo, pues es importante que convirtamos a sRGB. Standard Red, Green and Blue. Entonces después, ya cuando tenemos todo seleccionado, le damos a exportar todo y se nos exporta. Si tenemos aquí pues varias opciones de tamaño, porque le hemos dado al zoom, entonces se exportan todas a la vez. Esto es exportar como. Ahora, si vamos a una imagen que tenemos varias capas, por ejemplo esta que yo tengo, fijaos que esto lo utilicé en el tutorial de cómo construir el estudio, ¿os acordáis? En la presentación de Carol. Creé estas diapositivas, estas imágenes, estas instantáneas, entonces son 3 imágenes. Y fijaos que si yo voy a exportar como con esta imagen que tiene varias capas, voy a archivo, exportar, exportar como, fijaos que me aparece solo una imagen. Es decir, todas las capas se convierten en una. Entonces yo puedo cambiar las cosas que os contaba antes, pero solo tengo una imagen. Entonces, imaginaos que yo quiero cada una por separado, porque las voy a editar por separado, porque las voy a enviar por separado, porque las voy a usar por separado. Entonces, no hago esto que acabo de enseñar, sino que selecciono todas las imágenes y ahora, con todas seleccionadas, botón derecho, exportar como. Fijaos. Plink. Y ahora no aparecen todas juntas, colapsadas, como si fuesen una sola imagen, acopladas, sino que aparecen por separado. Entonces puedo cambiar las opciones de exportación de cada una y después darle a exportar todo y las 3 se exportan a la vez. Entonces esto es cómodo saberlo, porque hay veces que estamos trabajando con muchas imágenes dentro de un documento, dentro de un lienzo, y queremos poder exportar todas por separado. Por ejemplo, yo en este caso me habría venido bien exportarlas todas como PNG y por separado, porque en el vídeo iban apareciendo una, otra y otra. Así que tenerlas por separado pues me vendría bien, pero bueno, también se puede importar el archivo PSD, es decir, de Photoshop dentro de Premiere, decirle que no fusione las capas y entonces tenemos las capas por separado con distintos PSD y así podemos poner una, poner otra en el vídeo consecutivamente. Así que ya está, con esto ya hemos visto exportación rápida y exportar como, así que episodio 34 se terminó. Episodio 35, compartir directamente a redes sociales. Esto es interesante, sobre todo porque hoy en día
¿Quién no utiliza las redes sociales? Yo las utilizo mucho, aunque las debería utilizar más, pero no da tiempo a todo. En este año espero poder organizar todo para que pueda subir mucho más contenido, porque después de construir toda la estructura, pues ya queda tiempo para construir los contenidos, para crear mucho más contenido. Así que bueno, redes sociales, importante saber que desde Photoshop podemos directamente compartir, no tenemos que hacer el proceso de guardar en Dropbox, abrir desde el móvil, exportar luego a la aplicación que sea, etcétera, etcétera. Muy sencillamente podemos hacerlo aquí. ¿Cómo se hace? Pues fijaos, vamos a ir a este botoncito de aquí arriba directamente que pone compartir una imagen. Clic. Entonces podemos compartirlo pues a un montón de lugares. Directamente podemos compartirlo a las fotos de Lightroom, entonces se guarda en la nube de Lightroom, pero podemos enviarlo directamente por el correo a direcciones de correo usuales que tenemos usadas hace poquito, o directamente podemos obtener aplicaciones de la tienda, por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, y después se integran aquí y directamente decimos que se compartan ahí. Vamos a hacerlo para verlo. Vamos a darle a obtener aplicaciones de la tienda. Se nos abre la tienda de Microsoft Store. Por ejemplo, vamos a obtener Facebook. Entonces ya tenemos la aplicación instalada. Y ahora, si vamos aquí otra vez al botoncito de compartir, fijaos, nos aparece Facebook. Damos clic y directamente pues se nos abre la aplicación para que pongamos nuestros datos, que iniciemos sesión y que después directamente le demos a compartir, pues con el texto, con lo que queramos. Por defecto, en Windows las imágenes se comparten en redes sociales con el tamaño original que hemos creado, así que si queremos redimensionarla antes, pues puede ser conveniente, porque en las redes sociales no necesitamos que el tamaño sea muy grande, porque siempre se van a ver en dispositivos pequeños o medios, o incluso a lo mejor como mucho un monitor de 27 pulgadas que con que sea 2000 píxeles de lado mayor sería suficiente. No creo que sea necesario más, a no ser que pues nuestro portfolio se vaya a ver, por ejemplo, en una página web que a lo mejor se utiliza una pantalla grande para visualizar, entonces queremos que sean 2500 píxeles, 3000 píxeles, pero más yo creo que no hace falta. Yo siempre que comparto mis imágenes para Instagram, para Facebook y demás, pongo 1500, 2000 píxeles de lado mayor y con eso es suficiente. Como cada sistema operativo es un poquito diferente, cuando le deis al botoncito aquí, si estáis en un Mac, la manera de añadir aquí las aplicaciones de las redes sociales es un poquito diferente. No os aparecerá esta opción aquí de obtener aplicaciones de la tienda, sino que tenéis que ir a preferencias de sistema, aquí en el botoncito que aparece la manzanita de Mac, hacéis clic, preferencias de sistema, después dais a extensiones y después a menú compartir. Al menos así es en inglés, porque yo lo tenía en inglés. Entonces ahí os deja añadir servicios, es decir, servicio de Twitter, todas estas cosas. Pero vamos, esto es sencillito. Entonces fijaos que podéis instalar Instagram, Twitter, Messenger, un montón de aplicaciones para que podáis compartir directamente ahí las imágenes. Entonces ahorra muchísimo tiempo. Aunque es interesante saber que cuando nos dedicamos ya bastante en serio a compartir imágenes en redes sociales, hay aplicaciones que manejan todo esto. Es decir, una sola aplicación que maneja tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, Twitter. Entonces tú vas programando contenido ahí y se va compartiendo en todas las redes sociales a la vez, a través de una sola aplicación. Esto es interesante saberlo, aunque bueno, ya no es tema de este curso, pero para saber que cuando estamos muy metidos en redes sociales, que siendo fotógrafo pues es bastante común que así sea, tenemos bastantes herramientas a la hora de compartir nuestras imágenes por internet, por la red de redes. Así que sepamos que todas estas herramientas están aquí y que facilitan mucho el trabajo. Ahora, si no queremos hacer esto así, entonces podemos utilizar el menú exportar para web, que lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así que, episodio 35, compartir directamente a redes sociales, se terminó. Bueno, seguimos viendo cuestiones de guardado, exportado y todas estas cosas. Y es muy importante porque hay que terminar la fotografía una vez ya la hemos editado, y terminarla es guardarla y compartirla y enviarla y lo que sea. Entonces vamos a ver una opción que, aunque ya Photoshop o Adobe quiere que se quede un poquito obsoleta, pues sigue siendo muy potente y yo la uso, así que me parece interesante mostrarla aquí, que es guardar para web. Así que episodio 36, guardar para web. Fijaos, si vamos aquí a archivo, tenemos, como ya hemos visto, pues exportar, exportación rápida o exportar como, esto lo hemos estado viendo, ¿no? Pero también tenemos aquí guardar para web, heredado, que ya lo pone aquí como heredado, como ya está escondido, que tiene un atajo. Entonces yo siempre utilizo esto cuando quiero guardar una única fotografía para la web, para compartir en redes sociales, etc. Así que vamos a hacerlo con el atajo, que es Alt, Control, Shift, S. Que en Mac sería comando Alt Shift S. Y entonces aquí tenemos este cuadrito de diálogo muy interesante con un montón de opciones que yo creo que sigue siendo útil, pero bueno, ya quieren dejar de usarlo, supongo que lo acabarán quitando. Pero me parece interesante sobre todo por ciertos aspectos que vamos a ver. Bueno, de primeras tenemos más flexibilidad en el cuadro porque podemos ajustarlo, podemos hacerlo más grande, etcétera. Y después aquí tenemos varias pestañitas que nos permiten ver, fijaos, el original y optimizado. ¿Y por qué se está viendo diferente ya? Pues vale, vamos a entender por qué. Que de hecho, fijaos, si
si damos aquí a la derecha 2 copias, directamente podemos comparar uno y otro. Nos podemos fijar que los colores son diferentes. ¿Por qué es esto? Pues porque cuando estamos editando una fotografía, sobre todo en RAW, en formato DNG o lo que sea, dentro de Photoshop, en principio solemos editar con el espacio de color Adobe RGB, que esto lo vimos en el curso primero sobre formatos, teoría sobre formatos y cómo funciona cada uno, los espacios de color, todo esto. Entonces, es un espacio de color que se utiliza para editar fotografías, sobre todo. Es decir, cuando estamos trabajando con ellas. Pero cuando vamos a exportar, cuando vamos a compartir a Internet, los navegadores, por ejemplo Google Chrome o Safari o Firefox o todos estos, utilizan un espacio de color concreto para interpretar los colores de la imagen, que es Standard RGB, sRGB, que es pues por un intento de hacer un espacio de color común a todos los espacios de color que había, no me acuerdo en qué año fue, pues se creó este espacio de color para que todos los navegadores pues más o menos interpretasen las fotografías de una manera similar o igual, o en principio sería la misma, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros subimos una fotografía como nos está mostrando este zoom de la izquierda que pone original, la subimos en Adobe RGB, es decir, en original, en el espacio de color que estábamos trabajando, entonces cuando lo lea un navegador se va a ver ligeramente diferente o muy diferente. Fijaos, aquí es diferente, ha cambiado mucho los colores porque se vuelven como más neutros, se pierde información de color. Entonces lo que queremos hacer siempre es convertir a sRGB para que se guarde una copia muy similar al original que estábamos editando dentro de Photoshop. Que esto mucha gente me dice, es que no se ve igual, es que no se ve igual cuando guardo y subo a internet. Pues es por esto. Entonces aquí podemos ver el antes y el después, si subiésemos la fotografía original sin convertir a sRGB o si la subiésemos convirtiendo a sRGB. Ahí lo tenemos, vale. Vamos a darle aquí a optimizado y ya vamos a ver el resultado final. Podemos darle un poquito a zoom atrás para verlo un poco mejor. Aquí abajo a la izquierda, fijaos, tenemos aquí para ver la fotografía completa. Entonces vamos a ver cuáles son las opciones que nos da este cuadro diálogo. Pues fijaos, a la derecha podemos guardar ajustes preestablecidos. Si ya los tenemos aquí guardados nos aparecerán y podemos seleccionarlos. Por ejemplo, si subimos fotografías siempre para Facebook, pues tenemos unos tamaños de imagen y demás concretos que vamos a ver ahora en un momentito. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco desde el principio. Primero tenemos aquí el formato de archivo optimizado. Podemos elegir PNG, podemos elegir GIF, JPG, en este caso siempre yo suelo elegir JPG. Después aquí el tipo de compresión, que le llama optimización, pero en realidad es compresión. Es una compresión sin pérdida, sobre todo si es muy alta, máxima o alta, pero permite que tengamos un archivo mucho más comprimido. Entonces esto es importante para cuando subimos a internet por varias razones. Primero porque la carga de la imagen va a ser mucho más rápida. Entonces si estamos trabajando en una página web, por ejemplo, si la experiencia es mala, no es fluida, va lenta, nuestras imágenes, nuestro portfolio va súper lento, no se carga, entonces eso contribuye muchísimo a mal, a peor, para la experiencia de quien está viendo nuestro portfolio. Entonces eso es importante saberlo, que las imágenes tienen que estar optimizadas para la web. Después, porque las redes sociales, por ejemplo Facebook, si tenemos una imagen de más de 960 píxeles, del lado mayor, las va a comprimir y muchas veces hace un peor trabajo que Photoshop. Entonces nuestras imágenes se verán peor. Eso hay que saberlo. Y en otras redes sociales pues tienen sus propias características, que eso lo podéis ver, pues entráis, tamaño fotografía Instagram y lo veis y ya está, directamente en Instagram. Si va a ser para la web, yo normalmente creo que con 1500 píxeles, 2000 píxeles es suficiente. Es lo que suelo hacer y no ocupan mucho las imágenes, va fluido, va bien. Pero fijaos que si comprimimos mucho y optimizamos mucho para determinadas redes sociales o para determinados usos web, entonces vamos a tener pesos muy bajos, como estamos viendo aquí abajo a la izquierda, fijaos, comparados con la fotografía original. Vamos a darle aquí a 2 copias y vemos el original y después el comprimido. Fijaos, si yo lo dejo en compresión alta, paso de 40 megas a 4, es decir, 10 veces menos. Es mucho menos. Entonces tenemos una buena compresión. Aún así, para redes sociales, para Facebook y demás, 4 megas es mucho. De hecho, en Facebook, si suele ser más de 100K, va a comprimir. Entonces, en general, pues si podemos hacer que Facebook no comprima, mejor. Así que vamos a seguir viendo pues opciones que tenemos aquí. Con progresivo normalmente no hace un buen trabajo, así que lo vamos a quitar y dejamos optimizado. Después, incrustar perfil de color. Es decir, si queremos que se incruste un perfil de color dentro de la imagen. Pero esto en principio no lo vamos a necesitar, porque nosotros no necesitamos que haya un perfil incrustado, ya que vamos a convertir directamente en sRGB, como hemos visto. Así que esta opción de aquí abajo, convertir a sRGB, la tenemos activada, pero quitamos incrustar perfil de color si no nos hace falta, porque puede que por alguna razón lo queramos, porque así ocupará mucho menos la imagen. Después aquí tenemos a la derecha calidad, que esto va en función de alta, media, no sé qué. Fijaos, si le doy a mediana, pues pone calidad 30. Entonces fijaos, ya hemos pasado, en vez de 4 megas, la imagen optimizada tiene 1 mega. Incluso podemos darle más para abajo, podemos ir probando con el cursor, fijaos, 29, 28, y vamos bajando de tamaño.
Pero hay más maneras de reducir el peso de la imagen, no solo con la calidad. Yo en general, para redes sociales, lo suelo poner a 50, 60, depende de la imagen, porque hay imágenes que tienen más información, otras menos. Entonces, de momento, eso lo dejo así. Después, metadatos, aquí abajo, pues podemos elegir. Ya sabéis que son los metadatos. Son información de la fotografía, pero que no es visual. Pues, por ejemplo, el copyright, si queremos añadir copyright o si queremos añadir información de la cámara, con qué cámara fue hecha, con qué objetivo, etcétera. Entonces, si queremos todo, ahí aparecería todo, si queremos solo copyright o si no queremos nada. Bueno, le podemos dar a copyright, por ejemplo. Después, aquí abajo, esto interesante, es lo que os decía. Si vamos a subir a Facebook, según dice Facebook, no va a aceptar imágenes de más de 960 píxeles. Así que lo va a comprimir si tiene más píxeles. Así que de entrada, si va a ser para Facebook, directamente podemos darle a 960 y fijaos. Tenemos una imagen que partía de 40 megas a 191K, muchísimo menos peso. Y si le damos al zoom a 100%, pues vamos a ver cómo va a quedar directamente, cuando ya se comparta la imagen. Y lo bueno de la opción de tamaño de imagen es que nosotros ponemos el lado mayor y directamente ya recalcula cuál sería el lado menor, así que no tenemos que hacer nada más. Si nos parece que es muy poca calidad, pues podemos subir un poquito. A lo mejor a 70, con 70 ya suele funcionar bastante bien. La imagen son 286K, que bueno, como sabemos, si son más de 100K, Facebook probablemente comprima. Entonces esto hay que saberlo. Y otras redes sociales pues también. Pero bueno, de momento yo creo que esto valdría. Así que podemos darle a guardar. Directamente nos dice dónde queremos guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar, porque vamos a ver una cosita después cuando se guarde. Voy a llamarle haciendo timelapse slider motorizado. La llamo así, le doy a guardar. Entonces ahora voy a la carpeta, aquí la tengo y fijaos, entre palabra y palabra introduce un guión. Esto por defecto pues es parte de la optimización para la web y lo que permite es que pues haya menos problemas de incompatibilidad pues entre diferentes navegadores, diferentes programas o sistemas operativos o incluso servidores en los que se guarda la imagen. Así que ya, con esto terminamos. Episodio 36. Guardar para la web.